Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bienvenidos, buenos días, les saluda el profesor Luis Villar. Hoy estamos 19 de agosto de 2021. Voy a desarrollar la actividad correspondiente de la semana del 16 al 20 de agosto de la experiencia número 5, actividad número 2. Muy bien, la actividad ya les envié el día de ayer, ojalá lo hayan revisado, ¿ya? Entonces, cualquier inquietud o pregunta que tuvieran o duda, por favor les pido que intervengan en la clase y que pregunten, ¿ya? Entonces voy a dar inicio a la clase. Estoy compartiendo ya mi pantalla. Confírmenme por favor si visualizan. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, profesor. Profesor, todos los PDFs que nos han enviado es para copiarlo. Un PDF de cada semana es, ¿ya? Entonces el PDF de esta semana es el que envié ayer. Por lo general ya los PDFs que les estoy enviando ya contienen la fecha de qué semana corresponde, ¿ya? Entonces el último PDF es el que les voy a mostrar ahorita. A ver, creo que hay problemas con la red, no voy a dejar de compartir, ya. ¿Sí visualiza mi pantalla? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Entonces iniciamos, ¿ya? Sí, profesor. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Espero que lo tengan abierta la actividad allí, o ya lo han impreso de repente, ¿ya? Porque creo que hay problemas con internet, está lento, no sé qué pasa. Entonces es que por eso es que me está enviando imágenes retardadas, ¿ya? Pero en todo caso, ustedes ya lo tienen el documento o la actividad. Por favor, guíense de la actividad, ya que voy a explicar, y la actividad también está siendo grabada, ya les enviaré por el grupo, ¿ya? Muy bien, ¿cuál es el propósito de esta actividad? El propósito de esta actividad es: los estudiantes definen el problema y plantean alternativas de solución para elaborar prototipos que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno, ¿ya? Ahí me he equivocado, corresponde a la actividad 2, ahí dice actividad 1, proponen ideas creativas para revalorar la diversidad cultural de nuestro entorno. Entonces, las capacidades que se va a trabajar en esta actividad son 3: crea propuestas de valor, aplica habilidades técnicas y trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. ¿Cuál es el criterio de evaluación? Identifica la variedad de manifestaciones culturales de su comunidad. ¿Cuál es el reto que ustedes van a hacer, ¿no? O el reto de la actividad. ¿Qué prototipos podrían elaborar con la participación de su familia, aprovechando la diversidad cultural de su comunidad? ¿Ya? Recuerden, un prototipo es dibujarlo. Entonces, en esta actividad, el resultado que ustedes van a hacer de esta experiencia de aprendizaje número 5 es dibujar, no hacer el producto, sino dibujarlo. O sea, prototipamos, quiere decir que vamos a dibujar. ¿Alguna duda hasta ahí? Profesor, buenos días. Buenos días, bienvenida. Bueno, Muy bien, entonces el producto de esta actividad, lo que ustedes van a elaborar, elabora el mapa mental de historias compartidas para definir el problema, y elabora el cuento de manera creativa para dar la solución al problema. O sea, se supone que ustedes ya han identificado el problema. Entonces, ahora lo que vas a hacer es, a través del mapa mental, vas a definir el problema, y luego de eso, a través del cuento de manera compartida, o creativa,
ideas la solución, ¿sí? Entonces te planteas, defines el problema e ideas la solución, ¿ya? En lo que las evidencias que ustedes van a presentar, lo que me deben enviar son: aplica la técnica de historias compartidas para sintetizar la información recogida en la fase empatizar. La fase empatizar ha sido la semana anterior. Define el problema o la necesidad a partir de sintetizar la información sobre los problemas y necesidades de las personas para revalorar la diversidad cultural. Propone ideas creativas como alternativa de solución mediante la elaboración de un producto para revalorar. Continuamos. Entonces ahí vienen las recomendaciones. Luego viene lo que es las etapas o fases del design thinking. Ya hemos visto la fase empatizar. Hoy vamos a definir el problema y vamos a idear la solución. Debes tener en cuenta que debes responder a estas 4 preguntas que se encuentran de color amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para quién? ¿Para quién voy a hacer ese producto? ¿No? ¿Para quién? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué? ¿Sí? La siguiente pregunta es ¿qué? ¿Qué problemas y necesidades tienen esas personas? ¿Cierto? Y la tercera pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿No? Entonces, ¿a través de qué vas a resolver ese problema? El por qué. ¿Por qué tu proyecto importa? ¿Por qué tu proyecto puede ser importante para esa persona? ¿No? Porque has identificado el problema, vas a idear la solución, ¿de acuerdo? Sí, primero defines qué es lo que vas a hacer, en este caso, qué proyecto, no sé, qué producto vas a realizar para que logres definir la solución a ese problema, ¿ya? Entonces, continuamos. En el paso 1, empleamos la técnica de historias compartidas. ¿En qué consiste esta técnica? Es momento de filtrar la información recopilada en la técnica de entrevista cualitativa de la fase de empatizar. Ahora, buenos días, registra tu asistencia, por favor. Ahora nos quedaremos en la información que realmente aporta valor a los usuarios o usuarias, identificando problemas y soluciones claves para conseguir un resultado innovador. Por tal razón, en esta fase de definir del design thinking, utilizaremos la técnica denominada historias compartidas, que tiene como objetivo mantener informado al grupo de personas que nos brindaron sus aportes. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Seguimos los siguientes pasos. Agrupa la información por temas, buscando la conexión existente entre ellos. Construir una historia en la información agrupada. Expresar nuestras historias mediante un esquema o mapa mental. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, en el siguiente recuadro, en la página 2, ¿sí? El ejemplo, agrupa la información obtenida en la entrevista. Por ejemplo, manifestaciones culturales. Ojo, estas en cada columna debe relacionarse esta información que yo tengo. Por ejemplo, aquí esta información se relaciona y la otra información también se relaciona. A través de esto voy a crear más adelante, voy a crear un cuento, ¿de acuerdo? Entonces, tanto lo que está de color verde, ¿sí? Resaltado, como lo que está al costado de resaltado de color rojo, también debe relacionarse en ambos casos, ya que a través de eso yo voy a crear un cuento, les decía. Por ejemplo, manifestaciones culturales. En mi comunidad hay una costumbre que se celebra en la fiesta de las cruces. En el otro recuadro dice: en mi comunidad existe un lugar turístico que lo he puesto ahí, poco reconocido, el centro turístico de Sexemayo. Quizá lo conoce alguien por ahí, y si no, es un centro turístico que recién se va a hacer conocido, ¿no? La pérdida de identidad. Preocupación: ¿por qué no se promueven las actividades frecuentes, ferias, exhibiciones, proyectos para promover la diversidad cultural de la zona? En el siguiente recuadro dice: las personas por motivos de la pandemia viajaron a otros lugares y han adoptado ciertas preferencias por otras manifestaciones culturales, dándoles menos valor a la suya. En la parte inferior, promocionar y valorar las costumbres y tradiciones. En la comunidad es necesario revalorar y prevenir actos de discriminación a sus diferentes manifestaciones.
En el siguiente recuadro dice concientizar a las personas sobre la importancia y revalorar nuestra identidad. En la siguiente parte dice deseos, generar emprendimientos que permitan reactivar el turismo. En el siguiente recuadro dice elaborar productos que difundan nuestras costumbres, tradiciones, lugares turísticos de nuestra comunidad. Entonces, algo similar en los recuadros inferiores que he dejado, ustedes deben responder a eso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus manifestaciones culturales? ¿Cuál acerca de lo que es pérdida de identidad? Promocionar y valorar las costumbres y tradiciones o deseos, ¿de acuerdo? ¿Sí me van entendiendo hasta esa parte? Sí, profesor. En el siguiente punto, en el punto número 2, donde dice construir una historia con la información agrupada, ojo, que de esa información anterior, aquí he construido un cuento. En Cajamarca existen centros turísticos poco reconocidos como el Centro Turístico de 6 de Mayo. Podemos observar problemas de pérdida de identidad debido a que las personas migran hacia otros lugares y han adoptado ciertas preferencias por otras actividades o manifestaciones culturales, dándole menos valor a las suyas, por lo que debemos concientizar a las personas sobre la importancia y revalorar nuestra identidad, por lo que sugiere el señor Juan Pérez, poblador de la comunidad, sugiere elaborar productos que difundan nuestras costumbres, tradiciones, lugares turísticos de su comunidad. Entonces, así algo similar a lo que yo he elaborado este cuento, ustedes también van a elaborar su cuento en el siguiente recuadro. En el paso número 3, elaboramos la historia mediante un esquema de mapa mental. ¿Qué va a hacer? A través de este mapa o esquema mental, ustedes deben de dar a conocer, digamos, qué es lo que van a hacer, ¿no? ¿Qué actividad? Entonces, ahora aplicamos la técnica saturar y agrupar utilizando la información recogida en la observación que realizamos en la fase de empatizar. Por ejemplo, la Profesor, hoy día también vamos a grabar un video. No, todavía, para la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, manifestaciones cultural del señor Juan Pérez. Por ejemplo, el señor Juan Pérez me dice que manifestaciones poco reconocidas es el lugar de 6 de Mayo, ahí hay una imagen. Existe discriminación hacia algunas manifestaciones culturales, ya como no es conocida, entonces no lo hace conocido ni siquiera el Ministerio de Cultura, pero ya en la actualidad está, creo que ya están haciendo actividades de tal forma que se haga conocido ese lugar. Entonces, es poco conocido o valorado. Necesita ser conocido y revalorado. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a elaborar productos que difundan sus costumbres, que difundan ese centro turístico. Algo similar a eso, ustedes van a hacer el mapa de su historia que has seleccionado. Ahora deberemos graficar nuestra historia mediante un mapa mental. Recuerda siempre que tu creatividad te permita dar lo mejor de ti. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Seguimos. En la página 4. En el paso número 2, generamos ideas creativas con la técnica cuentacuentos. Ustedes lo que van a hacer a través del texto que han colocado en el recuadro de la página número 2 en la tabla, ustedes en esta parte van a elaborar un cuento, ¿ya? Algo similar a lo que está aquí. Generamos ideas creativas con la técnica cuentacuentos. El siguiente paso de la metodología de Design es idear. Recordemos que en esta es la fase donde se trata de obtener el mayor número de ideas posibles que nos den solución al problema definido para luego seleccionar lo que nos permitirá dar solución al desafío planteado. Para esta fase aplicaremos la técnica cuentacuentos, que consiste en explicar una idea o solución mediante la narración de una historia, con la participación de todo el equipo en su construcción. En nuestro caso, ese equipo será su familia o comunidad virtual que trabajaremos desde el inicio. Entonces, ustedes van a trabajar con su familia, van a crear un cuento. ¿De acuerdo? Revisemos el recurso técnica cuentacuentos, el cual encontrarás en la sección de recursos. Bueno, esta parte no lo tienen ustedes. La técnica cuentacuentos. Esta técnica consiste en explicar una idea o solución mediante la narración de un cuento. Ayuda a la identificación de circunstancias a tener en cuenta en el desarrollo de actividad o solución y a la participación de todo el equipo en su construcción. Es decir,
que en la narración sugieran una gran cantidad de ideas asociadas. Ejemplo, aplicado a la técnica cuentacuentos. Cuento 1. En mi localidad hay vecinos que son de la zona andina. Ellos extrañan las costumbres de su pueblo de origen. Ahora, con la pandemia, deben cumplir con los protocolos de bioseguridad y desean llevar su alcohol en un portaenvase en colores gráficos que les recuerde a su zona. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear más o menos? En el primer cuento lo que dice que va a elaborar portarcoles con diseños de su comunidad, ¿no? En el siguiente cuento, Pedro y María son dos hogares, pero saben que no pueden exponerse mucho para no contagiarse del COVID-19. Es así que está usando mascarillas, pero su mamá le comenta que quisiera que tenga algunos diseños de paisajes de Ayacucho, la región de sus padres. Además, saben que su mamá y su abuelita saben bordar a mano, un gran talento que ambas heredaron de sus ancestros. Entonces, ¿qué nos dicen en el segundo cuento? En el segundo cuento indica de que van a elaborar mascarillas, pero con diseños de su comunidad, ¿no? Entonces, algo similar, ustedes deben elaborar dos cuentos, de acuerdo a lo que ustedes, a qué producto van a prototipar o van a elaborar, o van a dibujar, ¿de acuerdo? ¿Va alguna duda hasta ahí? No, ninguna. Ninguna, todo entendible. Ya, seguimos en la página 5. Seleccionamos la idea solución. Del cuento 1, del cuento 2 que han creado, ¿sí? Deben crear dos cuentos, ¿de acuerdo? Entonces le califican del 0 a 5 en cada ítem, y el cuento que crean conveniente, ese, el que mejor puedan hacerlo en todo caso, producto que pueden hacerlo, a ese producto le dan puntaje. Le vas a dar un puntaje, cuento 1, cuento 2. El que obtenga mayor puntaje, ese es el producto que ustedes van a prototipar o que van a dibujar para la siguiente clase, ¿ya? Entonces, eso es todo. ¿Alguna pregunta que tengan? No, ninguna, profesor. Muy aparte, la última página de algunos conceptos de cada fase. ¿En qué consiste cada fase? De fase empatizar, definir, idear, prototipar y testear, ¿ya? Entonces, no se olviden de enviar su actividad, por favor, a tiempo. Desarrollen todo lo que les pido, ¿ya? Háganlo, por favor, cumplan con sus actividades, ¿ya? No se olviden de ser responsables. El día viernes tienen que ir a la institución educativa, ¿ya? A recibir medicamentos, y aquellos estudiantes que también no presenten sus actividades, les sugiero que lo lleven para registrarlo, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna duda de repente? Hola, hola. Ninguna. Entonces, si alguien tiene alguna inquietud, por favor, hágalo. Es el momento ahora. ¿Nadie? Muy bien. Entonces, la clase ha finalizado. A partir de la siguiente semana ya les he enviado el horario, cuál va a ser el horario para primero, segundo y los demás grados. Entonces, espero que ingresen a la clase, ¿ya? Y por favor cumplan con sus actividades. Ahí les estoy, esa es la primera parte del documento en donde se les pide qué es lo que deben desarrollar. Igual ya les indiqué qué puntos deben desarrollar de la actividad, de tal forma de que cumplan con sus actividades y no se atrasen. Por favor, no se atrasen. Entonces la clase ha finalizado. Si tienen cualquier consulta o duda, esto me escriben al WhatsApp de manera interna o grupal también, ¿ya? Eso es todo y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa.
Ministerio de Educación. Muy bien, pueden salir ya, la clase ha finalizado. Hasta luego, cuídense mucho. Profesor, hasta luego.